comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito, que es una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Feria de Todos Santos Colima 2022. Les invitamos a que nos visiten, estamos en el pabellón de la Universidad de Colima ubicado en esta feria, y también les comentamos que podrán seguir esta transmisión desde el 94.9, el Facebook oficial de Universo, así como el Facebook oficial de la Facultad de Derecho. Por lo tanto, les invitamos a que nos sigan a través de redes sociales. Y bueno, como en cada programa se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, qué gusto saludarte a ti, a nuestra amable audiencia. Y claro, estoy muy emocionada porque el día de hoy estamos transmitiendo desde la tradicional Feria de Todos Santos. Además, recordarles, este programa y el de la siguiente semana, en miércoles, va a tener una duración de 1 hora. Y además vamos a tener artículos promocionales para quienes nos vayan siguiendo. Además, bueno, por supuesto, la retransmisión que siempre en sábado a la 1 de la tarde pueden hacer en la estación radio de la Universidad de Colima, en Universo 94.9. Hoy, de manera particular, vamos a tocar el tema de protección civil y su regulación jurídica. Así es, Bárbara, un tema muy pertinente, no solamente por el ambiente en el cual nos encontramos inmersos en esta feria, sino también por los acontecimientos que hemos experimentado en nuestro estado en las últimas semanas. Si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez. Muchas gracias, muy buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Protección Civil y Derechos Económicos, Sociales y Ambientales. Según la investigación académica de Daniel Rodríguez Velázquez y otros, existe un vacío de política pública en materia de protección civil y desastres naturales respecto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos también como derechos DESCA, consagrados en el Protocolo Internacional de San Salvador, ya que los instrumentos jurídicos existentes en protección civil no están dirigidos a generar procesos de transversalidad a partir del reconocimiento de los derechos ya mencionados. Pues la interpretación de los impactos en los desastres y los alcances de las políticas de protección civil desde el enfoque de los DESCA reflejan una práctica prevaleciente con un discurso gubernamental pretencioso de vuelta a la normalidad que termina por ocultar el reconocimiento de las personas como sujetos de derechos en contextos de crisis. De acuerdo a la investigación, en la historia contemporánea de México en los desastres naturales y su tratamiento institucional, se ha privilegiado la política basada en la noción de seguridad nacional, definida así desde la década históricamente reciente de los años 80, que subsiste hasta la fecha, consistente en la acción privilegiada de las Fuerzas Armadas en desastres, lo que ha llevado al concepto de protección civil y no al más apropiado de gestión de riesgos y desastres ambientales. Ciertamente las Fuerzas Armadas son necesarias, pero no suficientes para una política pública transversal en los derechos en materia de riesgos y desastres. Y es que, según los investigadores, pareciera que hay una ideología en materia de protección civil alimentada por la creencia de que las fuerzas de la naturaleza son incontroladas, como si no respondieran a las leyes de la física, con la consecuencia de que no exista una evaluación integral sobre las causas de los desastres en cuanto a vulnerabilidad social en términos de los derechos DESCA, y que no necesariamente tendrían por qué ser desastres si se considerara el componente preventivo que debería ser la base de toda política pública de gestión integral de riesgos y desastres ambientales. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Recordemos que el doctor nos está acompañando en la cabina para quienes quieran dejar sus comentarios. Así es, Bárbara. Y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que la realizamos desde el pabellón de la Universidad de Colima, que se encuentra ubicado en la Feria de Colima, Feria de Todos Santos 2022. Y como ya lo anunciamos, el tema que abordaremos en este programa es el relativo a la protección civil y su regulación jurídica.
Por ese motivo, agradecemos que nos acompañe esta tarde desde esta cabina al licenciado Eric Alberto González Sánchez. Él es director general de la Unidad Estatal de Protección Civil. Bienvenido a este espacio, licenciado. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio que nos están aperturando el día de hoy. Estamos con mucho gusto acompañando en su programa. Gracias. Eric, me voy a permitir tutearte también para que nuestras audiencias pues sientan esta familiarización contigo y con las actividades que se realizan. Y también este término de protección civil suele ser muy escuchado en redes sociales y demás, pero ¿puedes tú explicarnos qué debemos entender en sí por protección civil? Sí, mira, si nos vamos en estricto derecho a lo que viene como definición en la Ley General de Protección Civil en su artículo 2, pues bueno, encontraremos una definición un poco amplia. Sin embargo, siempre cuando nosotros damos alguna capacitación en este tema, siempre buscamos pues que la gente se quede con la parte esencial de dónde surge, cuál es el objetivo de protección civil. Y bueno, a grandes rasgos es el conjunto de acciones que prevén una coordinación de los tres, del sector público, privado y también social, que generen los mecanismos, programas, estrategias, conjunto de normas que de alguna manera y bajo el modelo de la gestión integral de riesgos persiga los fines que son, en este caso, salvaguardar la vida, el entorno y el patrimonio de las personas. Creo que esa sería alguna manera de definirlo de una manera muy puntual. Ahora, la Ley General de Protección Civil involucra a los tres órdenes de gobierno. La pregunta sería, ¿cuál es la competencia de esos tres órdenes de gobierno en materia de protección civil? Sí, bueno, efectivamente la ley divide a los 13 niveles de gobierno en su ley general. Efectivamente tenemos una coordinación nacional de protección civil que encabeza lo que sería el Consejo Nacional de Protección Civil, donde están todos los gobernadores de los estados, está el presidente de la República, está la secretaria de Protección Ciudadana. Y bueno, a partir de este Consejo Estatal se forma el SINAPROC, que es el Sistema Nacional de Protección Civil, donde se conjugan de manera todas las dependencias, todas las instituciones a nivel nacional que conforman a Protección Civil. Como lo señalaba al inicio, parte de la esencia de Protección Civil es los tres sectores, privado, público y social. Y bueno, es a través del sistema nacional donde convergen también los sistemas estatales, como en el caso de Colima, donde tenemos un sistema estatal también de protección civil, donde se conforma pues a través de la gobernadora, a través de todos los secretarios de Estado, hay participación de dependencias federales, hay participación de grupos voluntarios, y tenemos también los sistemas municipales de protección civil. Las competencias son diversas en diferentes rubros. Por poner ejemplos, los municipios tienen mucho, por decir, la inspección de comercios, que cumplan con programas internos de protección civil. Las declaratorias de desastre son competencia de los estados. Y bueno, a nivel nacional, parte de las competencias son las estrategias dentro del Plan Nacional de Protección Civil. Entonces, las competencias vienen señaladas en la Ley General de Protección Civil y son bastante amplias. Mencionabas al inicio este tema de hacer una gestión integral de riesgos y quisiera que nos platicaras un poquito más sobre este término de gestión integral de riesgos en estos últimos 2 minutos antes de corte. Sí, claro que sí. La gestión integral del riesgo es un nuevo modelo bajo el que se está estudiando en la actualidad de protección civil. Anteriormente estábamos acostumbrados a las 3 etapas que se conocían de protección civil, que era el antes, durante y después. Sin embargo, a partir del modelo de la gestión integral de riesgos, podemos observar que ya se divide en 8 etapas y que todo se centra precisamente en este riesgo, que son los daños y pérdidas probables, ¿no? Bueno, creo que es un poco también amplia la definición. Si gustan, por cuestión de tiempo, más adelantito podemos abordar el tema más profundo, pero sí te comento, este nuevo modelo ya prevé 8 etapas que se centran precisamente en el riesgo, y de ahí partimos en cómo vamos a disminuir ese riesgo y cómo vamos a, de alguna manera, sobrellevarlo. Nos quedan un poquito más de minutos antes del corte y nos surgen algunas dudas sobre algún ejemplo que nos puedas dar sobre esta gestión integral de riesgos. Ok. Mira, como te señalaba, las 8 etapas se centran principalmente o de alguna manera antes de que te ocurra
una emergencia o un evento, ¿no? La primera etapa es la identificación del riesgo. Y algún ejemplo que pudiéramos utilizar es, el otro día, de hecho el lunes estuve aquí también en una mesa con otros compañeos y me decían, ¿qué hacemos cuando vamos a la feria, no? Precisamente es identificar a los riesgos a los que estamos expuestos cuando estamos en algún lugar, ¿no? Ubicar a Colima es un estado donde estamos expuestos a las 5 fenómenos perturbadores que el mismo Senapred te señala. ¿Qué es esto? Hay 2 de tipo natural, los geológicos, los hidrometeorológicos, y hay 3 que son provocados por el hombre, que son conocidos como antropogénicos. Entonces, primero es identificar a qué podemos estar expuestos. En Colima podemos estar expuestos a todos los eventos o fenómenos perturbadores, pero además de esa identificación de a qué estamos expuestos en un lugar específico, a qué nos podemos exponer, ¿no? Venimos a la feria, sabemos que nos puede temblar, sabemos que pudiera presentarse una lluvia puntual, entonces partimos desde esa primera etapa, que es precisamente la identificación del riesgo. Una segunda etapa sería la previsión, es hacer conciencia de los riesgos a los que estamos expuestos a través de protección civil, de campañas, precisamente de todo este tipo de espacios para que la gente sea consciente, ¿no? Ya sabemos qué riesgos tenemos, ahora es hacer conciencia de, ¿no? Entonces, bueno. Pues es muy interesante lo que nuestro invitado nos está compartiendo. La siguiente pregunta que nos gustaría plantearle, licenciado, es ¿en qué consiste la resiliencia en materia de riesgos ya naturales o antropogénicos? Sí, bueno, la resiliencia es una capacidad de la población, de un sistema, precisamente a recuperarse de una cuestión, de una situación de desastre, ¿no? Precisamente es esa capacidad que tenemos nosotros como comunidad a través de la gestión integral de riesgos, de las 8 etapas que mencionaba hace rato, a esa capacidad de recuperarnos y retomar nuestras actividades con normalidad, pero también al recuperarnos, hacerlos de la mejor manera para poder seguir reduciendo esos riesgos a los que ya estamos expuestos, ¿no? Entonces, básicamente en eso radica la definición de resiliencia en materia de desastre. Y bueno, un poquito hablando o acercando el tema a cuestiones jurídicas, también propiamente dicho, ¿nos puede platicar, puede existir esta responsabilidad jurídica o atribuirse una responsabilidad jurídica por aquellos riesgos provocados por el ser humano que decía hace rato antropogénicos? Antropogénicos, pues sí, evidentemente sí puede existir una responsabilidad jurídica. Bueno, hay que identificar que somos servidores públicos. Entonces, pues cualquier acción u omisión que nosotros podamos realizar, evidentemente llevan aparejada una responsabilidad, ya tanto puede ser penal o puede ser civil o administrativa. Casos reales y prácticos en la guardería ABC en Hermosillo. Tengo entendido que también en la Ciudad de México en el sismo del 2017 hubo una investigación en contra del director municipal o delegacional donde fue la escuela que se cayó, la escuela Repsamen. Y sí, efectivamente, pues puede haber una responsabilidad basándonos a partir de que somos servidores públicos y que evidentemente pues nuestras acciones llevan, como lo señalaba, ese objetivo de salvaguardar las vidas, la integridad y el patrimonio de las personas. Entonces, si nosotros cometemos alguna omisión, ya sea por actos de corrupción o alguna cuestión que no revisemos, cuando autorizamos un programa interno de protección civil, pues evidentemente podemos llevar ahí alguna responsabilidad jurídica bastante importante. Ahora, licenciado, cuando se aborda esta materia tan recurrente, pero también tan complicada o tan compleja como es la protección civil, se habla de un concepto que es la transferencia financiera de riesgos. ¿En qué consiste? Sí, la ley obliga al Estado a adquirir seguros precisamente para desastre, precisamente para transferir ese riesgo a un tercero, porque evidentemente... mira, hay estudios que dicen que siempre es más barato o saldría más barato prevenir, ¿no? Invertir en prevención a que cuando ya te ocurre alguna emergencia, algún desastre. Entonces, precisamente esa transferencia es a obligar al Estado como tal a la adquisición de seguros para, en caso de alguna eventualidad, pues que sea en este caso un tercero quien tenga que responder precisamente en la reparación de estos daños. En eso radica principalmente esta definición que viene contemplada en la Ley General de Protección Civil. Aprovechando su experiencia en esta temática, ¿existen normas técnicas en torno a la protección civil o algunas que nos pueda comentar? Sí, bueno,
precisamente hay normas oficiales mexicanas que nosotros tomamos como referencia. Bueno, vámonos por partes. Viene desde la Ley General de Protección Civil, el reglamento de la Ley General. Aquí en Colima tenemos nuestra Ley Estatal de Protección Civil, pero cuando nosotros asumimos el cargo descubrimos que no existe un reglamento de esa ley. Estamos precisamente trabajando y además, bueno, hay varias leyes auxiliares o reglamentos auxiliares que deberían existir, sin embargo, no existen en la actualidad. Y bueno, es de ahí de donde nosotros partimos y efectivamente en materia de protección civil hay bastantes normas oficiales mexicanas. Puedo señalar varias, ¿no? No me las sé porque todas son un poquito extensas, pero podría señalar la NOM 001 STPS 2010, que es esta precisamente es para las condiciones mínimas de seguridad en centros de trabajo, ¿no? Donde te señala precisamente cuando tú haces una inspección dónde deben de estar colocados los extintores, a qué altura. Se divide de acuerdo a bajo, mediano y alto riesgo un inmueble, cuántos metros de distancia tiene que estar una salida de emergencia, qué características tiene que tener una salida de emergencia, cómo tienen que ser sus manijas, ¿no? Cómo deben de estar debidamente señalizados los puntos de reunión, etcétera, etcétera. Entonces, hay bastantes normas oficiales mexicanas que a nosotros nos sirven para precisamente tomar como referencia todas estas cuestiones mínimas de seguridad que se tienen que cumplir en establecimientos, centros de trabajo, etcétera, etcétera. Pudiera señalar alguna otra, no lo sé, por decir la NOM 002 STPS, esa es de protección contra incendios y condiciones de seguridad. También la NOM 005 STPS 1999. Esta radica en el transporte y almacenamiento de sustancias químicas. También tienen que cumplir con cierta normatividad todos los que transportan gasolina, gas LP. De acuerdo a la ONU hay 9 clasificaciones de materiales peligrosos, entonces cada uno tiene que contar con ciertas normatividades de seguridad cuando los vemos en la carretera, ¿no? Que deban traer sus rombos debidamente identificados, que el personal que conduzca tiene que tener cierta capacitación, que tienen que hacerlo, que no pueden hacerlo en convoy, que no pueden hacer paradas en lugares donde no pueden transitar por lugares urbanos, ¿no? Entonces nosotros a partir de todas estas normas que existen, usamos nosotros como referencia precisamente para regular pues todo este tipo de situaciones que de alguna manera puedan poner en riesgo a la población. Ahora, evidentemente, licenciado, a partir de toda esta información que usted nos ha compartido, que es muy interesante, pues espera la producción de este programa y obviamente la estación de radio de la universidad que resulte útil, Bárbara, para nuestras audiencias, aprovechando ahora que las personas están en estos días en la feria, pero que también hace rato hablaba de que es una materia recurrente, pero también compleja la protección civil, porque como lo hemos podido advertir, tiene muchas aristas. Hay que conocer las normas, hay que conocer la ley, hay que conocer la teoría y la práctica, ¿no? Evidentemente, y la realidad de las cosas es que es un programa muy interesante que estamos ciertos, ayudará a todas nuestras audiencias a comprender un poco mejor el fenómeno, pero también darse cuenta de la importancia que reviste esto, Bárbara. Así es, y bueno, por supuesto, ya nos quedan unos cuantos minutos. Para nosotros es importante conocer estos elementos que nos está compartiendo nuestro invitado. Solemos pasar por alto muchos términos, muchos temas, pero bueno, ahora que los mencionas, que los nombras tal cual, tan solo estas 3 normas que nos hiciste referencia, por supuesto nos hacen darnos cuenta de la importancia que hay también que especializarnos también para la Facultad de Derecho, para quienes están en nuestra comunidad jurídica, bueno, conocer esta temática y profundizar un poco más en ella, ¿no? Así es, Bárbara, y que implica un ejercicio de corresponsabilidad. Evidentemente el Estado, las instituciones tienen su tarea, pero también la tenemos las personas. Y bueno, nos gustaría proponerte otra pregunta, aprovechando que estás aquí con nosotros. En el tema de la vinculación, si existe o no alguna relevancia entre las normas de derecho ambiental y la materia de protección civil en estos últimos 2 minutos que nos quedan antes de corte. Sí, claro que sí, mira, van muy de la mano. Hay que entender, como lo señalaba al inicio, 2 de los fenómenos perturbadores que de alguna manera tienen mayor relevancia son, un ejemplo son los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Está demostrado que el cambio climático está afectando en materia de protección civil, porque año con año se están generando que los huracanes o las temporadas de sequía sean cada vez más fuertes, ¿no? Entonces eso nos está generando
que tengamos cada vez mayores desastres a nivel nacional e internacional, y precisamente por eso van de la mano, ¿no? Porque tenemos que a través de toda esta contemplación jurídica empatarla con la Ley General de Protección Civil, porque es necesario tener mecanismos que nos ayuden a disminuir el riesgo de desastre a través de políticas que nos ayuden a la protección del medio ambiente, precisamente previendo que todo esto en algún momento nos va a repercutir, ¿no? Y como ya lo señalaba, también hay eventos antropogénicos que son generados por nosotros y que también tienen que ver con el medio ambiente, porque precisamente viene toda la parte de los fenómenos sanitarios, ¿no? Entonces, sí es muy importante que vayan de la mano ambos temas, y sí, en la ley general, en varios puntos, se habla precisamente de toda esta parte que comentas respecto al derecho ambiental, y pues sería importante que se tomaran más en cuenta, ¿no? Porque, pues como ya lo señalamos, evidentemente hay mucha letra muerta en materia de protección civil, pero también en materia ambiental, y al final del día eso va a ir provocando que tengamos cada vez desastres más importantes, y va a haber mayores pérdidas de vidas, va a haber mayores pérdidas de patrimonio. ¿Por qué? Porque al final del día todo esto sigue aumentando. Qué interesante esta parte que mencionas de, así como en el derecho ambiental, o bueno, el aspecto ambiental va cambiando día a día también por la intervención del ser humano, pues también entonces las normas de protección civil se tienen que ir adecuando, ¿no? Y entonces tenemos que estas dos áreas jurídicas, estas dos áreas del derecho, pues se tienen que ir siempre concatenando. Así es, Bárbara. Y sobre todo, insisto en estar conscientes de la importancia de esta materia y de coadyuvar con las autoridades en la ejecución de su trabajo, pero también contar con información previa. Esto me parece que es fundamental para que podamos darle su justa dimensión a este tema tan relevante. Y la siguiente pregunta es, licenciado Eric, ¿cuál es el estatus jurídico de las personas voluntarias en materia de protección civil en cuanto a derechos y responsabilidades? Sí, mira, pues bueno, partiendo de la esencia de protección civil, es importante señalar que, como ya lo hemos mencionado, pues es importante la participación, o lo que como se señala siempre, protección civil somos todos, ¿no? Y es de ahí de donde parte que la gente de manera voluntaria, debidamente organizada, pueda participar en todas las tareas de protección civil. La ley general otorga ese derecho para que todas aquellas personas que quieran participar lo hagan, pero siempre con un candadito por ahí, que es bajo el previo registro y autorización precisamente de la unidad municipal, estatal o nacional de protección civil. Es importante que sepamos que en Colima somos de los pocos estados a nivel nacional donde pues, los cuerpos de emergencia todavía son voluntarios, ¿no? Tenemos cuerpos de bomberos que son asociaciones civiles que no dependen de gobierno. Tenemos Cruz Roja Mexicana, que es una IAP también, y que también son considerados un grupo voluntario, y que precisamente parte de todo esto es que obtengan su registro ante la Unidad Estatal de Protección Civil o unidades municipales. ¿Por qué? Porque la ley también prevé y obliga a todos aquellos que quieran ser voluntarios, pues, a que tengan también las condiciones de ayudar, ¿no? O sea, que tengan preparación, que tengan conocimiento, que tengan equipamiento, y que de alguna manera se sometan al control precisamente de la autoridad competente. ¿Por qué? Porque ya ocurrió a nivel nacional en algunos sismos donde la gente sale a querer ayudar, y eso es lo bonito, ¿no? Sin embargo, también tenemos que saber que en algún momento hay limitantes, y que, bueno, de alguna manera ya no, esa sociedad, esos voluntarios, pues ya no pueden ir más allá porque sus capacidades no son las suficientes. Entonces, pues siempre y cuando se cumpla con lo que marca la ley estatal de protección civil, toda aquella persona que quiera participar tendría que obtener su registro, y son algunos datos o algunos documentos muy sencillos los que se les pide. Una vez que obtienen su registro, pues se les está dando capacitaciones, se les está dando invitaciones, pues, para que tengan acceso a algunos recursos, a algunos apoyos, y de esta manera puedan apoyar de una manera eficiente en caso de que sea necesario. Oye, quiero retomar esta parte que dices de cuando existe algún desastre, pues se suele despertar este ánimo de solidaridad en la población, ¿no? De voluntarios que quieren participar, que quieren apoyar. Y entonces, y en ese sentido viene la siguiente pregunta.
¿Existe alguna regulación jurídica, por ejemplo, para el caso de donaciones, para los riesgos o para los desastres? Sí, la misma ley general lo contempla en su artículo 68 y sí, bueno, de alguna manera es muy importante la cuestión de donativos o donaciones en materia de protección civil, porque precisamente ya lo hemos vivido, ¿no? Siempre que hay un desastre, luego hay instituciones a nivel internacional que precisamente la definición de desastre es cuando ya las capacidades locales son rebasadas, ¿no? Eso es lo que hace la definición de un desastre, ¿no? Puede haber una emergencia en Colima y si las capacidades del Estado no son rebasadas, nosotros con lo que tenemos, con el recurso que tenemos, podemos solventarlo. Cuando ya somos rebasados, entonces entra la federación, es cuando se emite una declaratoria de desastre y, bueno, puede haber dos, es la declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre, ¿no? Y es cuando se recibe algún recurso, pero también podemos hablar que a nivel nacional nuestras capacidades pueden ser rebasadas, ¿no? Ocurrió en el sismo del 85, ocurrió en el sismo del 2017 y ahí es cuando otros países, otras nacionalidades, pues apoyan con donativos, apoyan con infinidad de apoyos que precisamente vienen debidamente reguladas en nuestra Ley General de Protección Civil. Ahora, licenciado, aprovechando su estancia aquí con nosotros en la cabina esta tarde-noche, y seguramente resultará también de mucho interés para las audiencias, preguntarle cuáles son aquellas medidas que usted desde su experiencia sugiere que puedan tomar las personas, por ejemplo, que acuden a la feria. Uno podría pensar que nada más nos tenemos que ocupar de nuestra estancia en la feria, pero también dejamos casa, ¿no? Sí. Tenemos un trayecto de ida y de regreso. Entonces, ¿qué medidas usted sugeriría para todas aquellas personas que van a acudir a la feria? Sí, como lo señalaba al inicio, la parte de la gestión integral de riesgos y toda esta cultura de protección civil dentro de las 8 etapas que platicábamos, pues precisamente algo importante en cualquier lugar donde nos encontremos es identificar los riesgos, ¿no? Como ya lo señalamos, en Colima estamos expuestos a todos los fenómenos perturbadores que existen. Entonces sabemos que nos puede temblar, sabemos que nos puede llover, sabemos que puede haber algún atentado, alguna cuestión antropogénica. Entonces, lo importante es identificar dónde estamos, ¿no? Qué puede ocurrir, qué puede pasar. Y precisamente, una vez identificando esos riesgos, vamos a saber qué hacer en caso de que se llegara a presentar. Tenemos que ubicar puntos de seguridad o puntos de reunión donde pueda haber objetos que no nos puedan caer encima, donde no pueda haber cables que nos puedan de energía que nos puedan generar algún daño. Y precisamente lo importante desde nuestro hogar sería trabajar con los planes familiares de protección civil, precisamente para saber qué hacer, ¿no? Lo vivimos en el sismo del 19 de septiembre, ahorita estamos en la feria. Si nos llegara a ocurrir un sismo, un evento geológico, pues es qué vamos a hacer, porque parte del problema que tuvimos en el sismo es que una vez que ocurre, pues la gente sale a las calles y quiere, obviamente, dentro de sus prioridades, saber cómo están sus familiares, ¿no? Pero si hacemos un programa familiar, pues sabemos quizá dónde estamos al momento, en qué horario nos ocurre un fenómeno de este tipo, y eso nos va a ayudar a saber cómo trabajar o cómo responder en caso de que llegara, ¿no? En el caso de que fuera toda la familia que está en la feria, pues precisamente, como ya lo dije, identificar a todo esto nos va a ayudar a tomar la mejor decisión, dónde podemos concentrarnos en caso de que se presentara algún siniestro. ¿Por qué? Porque la capacidad del Estado, la capacidad de las corporaciones, evidentemente va a ser rebasada, ¿no? Entonces es importante trabajar nosotros con la cultura de protección civil y saber qué hacer o cómo reaccionar en caso necesario. Qué importante esto que nos mencionas, sobre todo, y quiero resaltar este tema de la coordinación entre sociedad y Estado, la responsabilidad que también nosotros tenemos como ciudadanía, y además el dejar de vivir con miedo. Para poder dejar de vivir con miedo hay que informarse, ¿no? Si tú estás informada, y hablo de mí, Bárbara Mancera, si estoy informada de cuáles son los posibles riesgos, digo, estar informada no para tenerles miedo, sino para prevenir, para prepararme y entonces actuar o reaccionar de una mejor manera frente a cualquier emergencia, justo para evitar un desastre, ¿no? Ya estoy aprendiendo un poco de los términos que nos estás compartiendo. Hay que recordar, ¿no? Y también, Eric, hay que recordar que nos están escuchando, que pueden dejar sus comentarios, por supuesto sus preguntas que quieran plantear a nuestro invitado y también en relación invitados a este programa. Y además recordarles que pueden entrar a la tómbola, en donde les vamos a compartir algunos artículos promocionales. Estamos muy emocionadas por los premios que tenemos aquí para ustedes. Recuerden que pueden sintonizarnos también en esta transmisión, pero además mandarnos un WhatsApp al 312-10
947. Y me refiero con 900 a 90047. Así es, Bárbara. Voy a retomar una parte que tú señalabas hace un momento para plantearle la pregunta a nuestro invitado. Hablabas de que hay que aprender a vivir sin miedo, ¿no? Después de estos desastres, estas situaciones que se han presentado adversas en las últimas semanas, sobre todo que tiene que ver con el medio ambiente, desde su experiencia, licenciado Eric, ¿qué sugerencia le podría dar a la población para poder enfrentar de mejor manera situaciones, por ejemplo, el sismo? Hay gente que quizá tiene pánico y quiere, algunos dicen me voy a cambiar de estado, otros incluso. Entonces, de alguna forma tenemos que aprender a retomar nuestra normalidad porque eso no se va a acabar, evidentemente. Entonces, ¿qué sugeriría usted para que la población tenga certeza, tenga un poco más de seguridad o se sienta un poco más segura, mejor dicho? Sí, mira, bueno, dentro de la segunda etapa que comentamos hace rato, la gestión integral de riesgo, estaba la previsión, ¿no? La previsión habla mucho de generar esa conciencia de que estamos expuestos, y parte de esa conciencia es pues precisamente el conocimiento, ¿no? Mientras más conozcamos acerca de un tema, en este caso los eventos geológicos, los sismos, que están presentes en Colima, que tenemos una zona de subducción, que nos va a seguir temblando, que hasta cierto punto es normal, eso nos va a ir ayudando a saber, hacer conciencia que desafortunadamente estamos expuestos en todo momento, pero no nada más es hacer conciencia que estamos expuestos, es además de conocer por qué se generan, desde dónde se generan, cuál es el mecanismo de los sismos, pues es qué vamos a hacer precisamente. Aquí siempre cuando nosotros damos una capacitación o cuando alguien nos pregunta en Protección Civil, siempre nos dicen qué hacer en caso de sismo, ¿no? Y la pregunta es, pues no es qué hacer ya cuando te está temblando, no es qué hacer antes de que te tiemble, ¿no? Y precisamente de ahí es de donde parten estas 5 etapas de la gestión integral de riesgos, desde donde identificamos en nuestro domicilio puntos de riesgo, algo que nos pueda caer encima, una barda, cuáles son los muros de carga, si tenemos rutas de evacuación, qué es más seguro, salir hacia el patio de mi casa o salir hacia la calle donde hay postes de energía eléctrica, donde puede haber un cristal que nos pueda caer, ¿no? Tener mochilas de emergencia, precisamente el plan de familiar de Protección Civil es ubicar todo esto, y una vez que lo ubiquemos es qué acciones podemos hacer para disminuir ese riesgo. Y nada más quiero dar un dato así muy importante. En el sismo del 19 de septiembre del 2022 hubo 5 casas en Colima, en todo el estado, al menos 5 casas en donde hubo incendios por gas licuado de petróleo. Si la gente desafortunadamente hubiera trabajado en una cultura de protección civil, hubiera sido tan sencillo como haber sujetado sus cilindros de gas al muro y hubiéramos evitado que cayeran. Esto es parte de qué hacer previo a que ocurra un sismo, ¿no? Y es a través de la capacitación, a través de acercarse a cursos o a estas herramientas, a través de los programas, de los planes familiares de protección civil, los que nos van a generar estas acciones que nos van a ayudar a reducir, a mitigar el riesgo de un desastre, ¿va? Bueno, vamos a un breve corte promocional. Hemos terminado ya con esta entrevista. Muchísimas gracias. Licenciado Eric Alberto González Sánchez, recordemos, él es director general de la Unidad Estatal de Protección Civil. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio, un placer estarlos acompañando. Bueno, continuamos con este programa y tenemos una invitada muy especial, quien abordará con nosotros el tema relativo a las ferias ambientales, y nos referimos a la maestra Ana Stephanie Barrera González, docente de la Facultad de Derecho y directora del Centro Universitario de Gestión Ambiental. Bienvenida a este su espacio, maestra. Gracias, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, maestra. Y bueno, lo primero que surge como duda es, ¿qué es una feria ambiental? ¿Nos puedes compartir? Sí, pues bueno, miren, una feria ambiental es justamente un espacio determinado en donde se le brinda la oportunidad a la ciudadanía en general, a una población, sin ponerle un territorio en específico, se le brindan ciertas, pues en este caso, herramientas, pero en este sentido son bajo una modalidad no formal, es decir, a la ciudadanía se le proporcionan los conocimientos, pero a través de herramientas más didácticas y no tanto teóricas como podríamos tenerlo en una escuela.
¿Esto qué determina? Pues bueno, que en este caso a las personas que son las que planean una feria tienen como reto justamente pues generar dinámicas lúdicas muchas veces para que la persona reciba en este caso el mensaje o reciba el conocimiento y se lo lleve de una manera muy amena. Ahora, maestra, dentro de las diversas áreas que tiene el medio ambiente, ¿cuáles son desde su perspectiva las más relevantes en una feria ambiental? Bueno, las más, digamos, de impacto pueden ser juegos, que eso generalmente lo que tiene como objetivo es que nos acerquemos a los más pequeños, ¿no? Entonces, el propósito de los juegos pueden ser, digamos, diversos juegos, como una lotería, en el caso de, no sé, pintar algún paisaje y luego hacer la reflexión de la importancia de la preservación del medio ambiente. Ya en casos o en edades más avanzadas podemos hacer también alguna proyección de documentales o cortometrajes. Si vamos a públicos todavía más mayores, podríamos hablar de una charla, algo más ameno, más informal, o de algún taller en específico, exposiciones también. Ahora, desde su experiencia, ¿existe o usted propone alguna agenda de actividades específicas en una feria ambiental? Pues miren, no hay una agenda en específico, no hay una fórmula que sea la exitosa. Lo que sí es la base de un evento que sea exitoso es la planeación. En este caso, lo que podría yo comentarles, aquí en la feria, en el pabellón universitario, se le ha brindado la gran oportunidad de manera inédita al Centro Universitario de Gestión Ambiental de participar. Y lo hemos hecho con una planeación que nos representó un esfuerzo para justamente lo que he dicho con anterioridad, pensar en los más pequeños, qué tipo de dinámicas podríamos traer para ellos que captaran su atención, porque sabemos que son los más pequeños, son unos minutos los que verdaderamente los tenemos concentrados en una actividad y en la que de verdad debemos de transmitirles ese mensaje para que a su vez ellos se los lleven con sus papás y así cada uno de ellos. Y bueno, traemos desde un Yenga ambiental, donde el temario habla de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, los principios rectores del derecho ambiental, también de la misma agenda de la institución, como a través de la gestión ambiental, pues justamente vamos a marcar la pauta de cómo pues ahora sí que conectar esta cultura ambiental a través de diversas herramientas que tiene la sociedad. Y bueno, más actividades que también me encantaría, pues vengan a conocerlas, vengan a participar. Mañana estaremos jueves a partir de las 5 de la tarde, pues con diversas actividades que va a traer el CEUGEA en materia ambiental. Ahora, maestra, la importancia de este tema que abordamos en nuestro programa acerca de las ferias ambientales tiene que ver acerca de que hay muchas escuelas, ya sea públicas o privadas, que pretenden tener esa iniciativa o que de alguna otra forma construyen esta iniciativa de las ferias ambientales. Cada quien desde su perspectiva, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, aquí nos parece interesante destacar algo. ¿De qué manera una feria ambiental promueve el principio de sostenibilidad? Pues bueno, volviendo al tema de los principios rectores del derecho ambiental, entendemos que la base por la que debemos de partir es de promover justamente con la ciudadanía en general es la importancia del presente, pero pensando en lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen, pues ahora sí que al futuro, ¿no? Que ya no lo tenemos tan lejano. Entonces, en función de ello, pues el principio de sostenibilidad tiene como propósito justamente que nosotros desarrollemos una conciencia y una pues sensibilidad hacia que cuando hablamos de sostenibilidad no solamente hablamos de tema ambiental, hablamos de un tema social, de un tema comunitario y también hablamos de un tema económico que evidentemente van ligados con el medio ambiente. Y bueno, un poco para ligar también este tema con el objetivo de este programa, ¿considera usted que las ferias ambientales tienen o deberían tener una regulación jurídica como tal? Pues miren, si somos estrictos, bajo el amparo del artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado es quien garantiza justamente la protección del medio ambiente y en función de ello se apega también al principio de quien contamina
y daña, paga. Bueno, ese es como a nivel federal. Si nosotros hablamos ya a un nivel estatal, existe un marco regulatorio, en este caso la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, que bueno, a través de esta es donde se determinan las facultades que le compete al Estado, a los municipios, y vamos ahí involucrados como universidad o academia en este caso, en donde bajo el amparo del artículo 78, fracción cuarta, nos habla de un tema que es muy importante. ¿Y cuál es este tema? La participación social. Si nosotros nos enfocamos en el tema de la participación social, podemos determinar que justamente bajo diversas o diferentes actividades y o acciones es que nosotros promovemos justamente la educación ambiental. Y por ende promovemos también el desarrollo de una cultura ambiental. Entonces, si nosotros impulsamos o fortalecemos esta conciencia con las personas de cuidar, de preservar lo que tenemos, pues estaríamos cubriendo varias etapas en principio que son importantes. Educar para conservar es la primera. Nosotros no podemos conservar no podemos conservar algo que a lo mejor no sabemos cuál es su importancia. Luego es educar para concientizar, es decir, tú ya tuviste un proceso cognitivo a través del cual comprendiste que tus acciones cotidianas tienen un impacto en el planeta, y finalmente el tercer paso sería educar para transformar o cambiar, que finalmente es lo más complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del desarrollo de hábitos que a lo mejor no tenemos arraigados, como cuáles, simplemente en casa. Ahorramos energía, ahorramos agua, separamos residuos. ¿En qué medios de transporte nos movemos? Cada quien en la casa tiene un carro, todos tienen moto, un día nos vamos en bicicleta, un día nos movemos caminando. Entonces, estos pequeños detalles son los que realmente logran la diferencia. Si deberían o no de tener un marco regulatorio, bueno, contestándote como abogada, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Podríamos generarlo, pero finalmente lo que creo es importante es que las personas que están en la toma de decisiones justamente tengan pues estas iniciativas que, sin importar si están en la ley, bueno, sabemos muchas veces que la ley pues ahí está, es muy generosa, es muy amplia en el caso mexicano, pero que muchas veces la realidad no se apega, ¿no?, a la norma. La norma es muy amplia, pero lo que sí es importante es que justamente estas personas que están en la toma de decisiones puedan generar estos espacios en los que exista esta conexión y cercanía con los conocimientos que he referido. Ahora, maestra, en esos últimos 3 minutos que nos restan para concluir esta sección con usted, nos gustaría solicitarle si puede compartir una reflexión final acerca justamente de todo lo que involucra este tema de las ferias ambientales y su impacto en algo que usted destacaba, la formación. Pues bueno, sería muy complejo si nosotros analizáramos el caso de la Feria de Colima, ¿no? Viéndonos aquí, pues en este pabellón, si nosotros reflexionamos cuántas veces hemos venido a la feria, en qué transporte nos hemos, pues ahora sí que trasladado, saber si los residuos que tenemos aquí en la feria han logrado ser separados o si van a tener algún tipo de tratamiento. Es decir, si dentro de esta cadena de valor que tiene un producto, imaginemos que tomáramos como reto que un grupo determinado de personas, pues ahora sí que recopiláramos, por ejemplo, el PET, ¿qué lograríamos? ¿Cuánto reuniríamos? O si todas las personas que viniéramos al menos trajéramos nuestro bote de agua y no compráramos el agua en botella. En fin, sí, pues esa es una tradición muy bella, pero hay que nosotros determinar cómo podemos hacerlo para hacerlo de una manera diferente. Sostenible, ¿no? Así es. Bueno, pues sin duda ha sido un tema muy interesante que nos deja mucho que pensar, muchas tareas pendientes que tenemos, también muchos avances, por supuesto. Celebramos que la Universidad de Colima tome estos temas con bastante seriedad. Pues no nos resta más que agradecerle, maestra Stephanie Barrera, por estar con nosotros. Nos veremos aquí el próximo miércoles 9, también transmitiendo desde la feria. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Pues desafortunadamente el tiempo para esta transmisión se ha agotado. Agradecemos a quien nos ha apoyado en la parte técnica, a Diana Peña, a Eduardo Luquín en los controles, así como a Jessica Ramírez, al equipo de producción de este programa, a José Ángel Méndez Rivera, Francisco Mayoral, Reina Andrade, Alejandra García, a Julio César Llenas Rayos. Pero Bárbara, como siempre decimos, sobre todo gracias a nuestras audiencias, a los escuchas que hacen posible este programa. Se despiden desde la Feria de Colima en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.